ustedes en este diagrama de flujo de datos van a ver lo siguiente. Van a ver tres componentes, si se quiere. El componente Core Audit Server, que es el recuadro central, es obviamente el framework en donde se manejan básicamente todas las reglas para el tema de las políticas, quien hace la gestión con el repositorio y con la consola web, de eso se encarga el Core Audit Server. Es el framework per se. El Core Audit Server, que lo tenemos instalado en esta máquina, ¿ok? Es un servicio, en este caso Windows, que utiliza un repositorio, una base de datos repositorio, ¿ok? Que como ustedes saben, no es una base de datos Oracle ni SQL Server, por lo tanto, permite viabilizar proyectos de auditoría, porque no encarecen, obviamente, no hacen caro los proyectos, valga la redundancia, y esta base de datos embebida es lo suficientemente optimizada como para almacenar grandes volúmenes de información sin requerir mucho espacio en disco. Obviamente esto de mucho es relativo, es impreciso, va a depender de cuántas instancias de base de datos se pudieran estar auditando a la vez, qué tan transaccionales podrían ser esas bases de datos, qué tanta actividad, y por lo tanto, a partir de qué tantas bases de datos, qué tan transaccionales, etcétera, qué tanta actividad, obviamente por ahí podría haber alguna diferencia en el requerimiento de espacio en disco. Mientras tanto, en este caso, tenemos instalado Core Audit Server en un servidor Windows con esta versión del sistema operativo 2022. Tiene 8 gigas de RAM, ¿ok? Tiene 8 gigas de RAM. No recuerdo exactamente desde cuándo está corriendo la herramienta, pero no hemos tenido problemas ahí de rendimiento. El consumo de recursos por parte del servidor, la verdad no es costoso a nivel de utilización de recursos, ¿ok? Tenemos ahí un procesador Intel Xeon, básicamente con un servidor con 4 vCPUs, en una máquina virtual estoy hablando, ¿no? 4 vCPUs con 8 gigas de RAM, con 100 gigas de espacio en disco, diría yo. Podríamos tener una implementación para 3, 4 bases de datos en producción, que son obviamente transaccionales, y empezar a auditar sin ningún problema y a guardar data histórica, y ver por ahí qué tanto, a lo largo del año, qué tanto espacio se ha utilizado. Pero 100 gigas, arrancar con 100 gigas es, digamos, asignarle espacio relativamente suficiente como para empezar a trabajar los primeros meses y a partir del tercer, sexto mes empezar a ver cómo está creciendo la base de datos de Core Audit, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros hemos instalado Core Audit, si mal no recuerdo, está en E y hoy en día tenemos 342 gigas de 350 disponibles en ese disco, ¿no? Y ahí básicamente en E está la carpeta Core Audit, ¿no es cierto? Y están todos los directorios y todos los archivos, incluida obviamente la base de datos repositorio. Ok, entonces eso lo vamos a dejar por ahí un ratito. La ruta de instalación está en E, la carpeta se llama Core Audit. Ok, el Core Audit Server gestiona su propia base de datos. Obviamente cuando ustedes reinician el servicio Core Audit Server, se va a reiniciar también los servicios de base de datos, etcétera, todos los servicios que están asociados y vinculados ahí. Entonces, cuando se instala Core Audit Server, se crea un servicio, se registra un servicio Windows, también se crea y se registra un servicio para la parte web, el servicio web, ¿ok? Ese es el otro componente, el Web Console, básicamente es el servicio que nos está permitiendo conectarnos desde el navegador al servicio o al servidor web, al servidor Core Audit, quiero decir, ¿ok? Y a través de la consola web es que nosotros podemos tener la posibilidad de poder configurar, desplegar agentes, hacer test de conexión, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo, donde están las bases de datos, los servidores de base de datos, hacia donde nosotros vamos a desplegar agentes. Entonces, en resumen,
¿Qué componentes nosotros debemos considerar para la auditoría de servidores de base de datos? De manera genérica, son tres: el Core Audit Server y el Web Console Server, que están del lado del servidor de Core Audit, precisamente. Si yo quiero revisar en la ventana de servicios de Core Audit, precisamente, ahí los voy a identificar. Este señor es el servicio Core Audit Server, están corriendo, y también tengo el servidor Core Audit Web Console, ¿ok? Esos dos servicios siempre tienen que correr. Esos dos servicios es importante tener mapeados que estén corriendo. Si hay por ahí alguna tarea de mantenimiento que se tiene que hacer en el servidor o qué sé yo, tuvieron que reiniciar las máquinas virtuales o un SX, qué sé yo, hay que entrar a revisar que estos servicios estén corriendo para garantizar la auditoría. No solamente eso, sino que del lado del servidor auditado tenemos un servicio que está corriendo, que es el servicio del agente. Como ustedes comprenderán, en el caso de Oracle en Linux o Unix Linux, hay un demonio, hay un servicio que está corriendo ahí, que es parte de la gente y que en la ruta de instalación de la gente existen los comandos digamos, los comandos para poder iniciar, parar el agente y poder revisar el estatus. Entonces, estos básicamente son comandos que se ejecutan del lado del servidor Oracle Linux. Entonces, fíjense aquí, no quiero detenerme mucho tiempo en la arquitectura. Si bien es cierto, es importante cómo viaja la información, no me quiero detener acá porque fácilmente podríamos gastar toda la hora, toda la sesión para entender todo este flujo de actividades. Lo más importante aquí es identificar los componentes, Core Audit Server, Web Console y el agente del lado del servidor de base de datos auditado.